Buenas noches, nosotros somos Estefanía Forero y Ángela Viviana Cuevas. Hoy vamos a hablarles sobre la masacre del Salado. La masacre del Salado fue una masacre cometida contra la población colombiana de Villa del Rosario en el Salado entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000. Aunque muchas personas dicen que la masacre se alargó durante 2 semanas, no hay nada cierto en eso. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y por el Bloque Héroes de Monte de María de las AUCI, que comandaba Rodrigo Tobar Pupo y Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Esta masacre fue la acción criminal en el Salado, que consistió en torturas, en degollamientos, decapitaciones y violaciones de un número aún sin determinar de campesinos indefensos. Entre ellos no se salvaban los niños, ni mujeres, ni abuelos, ni nada. Ellos no respetaban la edad de las personas, simplemente querían cometer esta masacre. La matanza fue perpetrada por lo menos a 450 hombres pertenecientes al grupo paramilitar, quienes llegaron al pueblo destrozando casas y acabando con el comercio de la población. Esta es considerada una de las acciones más sanguinarias de las AUCI. 14 de los muertos fueron hallados en fosas comunes en un lote del corregimiento del Salado. Después de que estas personas llegaron al pueblo, torturaron y degollaron en la iglesia del pueblo. Eran masacradas en una mesa ubicada en la cancha de fútbol en cualquier lugar. Según testigos, los paramilitares desmembraban y torturaban a los pobladores con motosierras, destornilladores, piedras y maderas, mientras bebían licor y celebraban esta matanza. Violaban mujeres, sin importar las edades, ahorcaban a jóvenes, apelaban a ancianos, no respetaban mujeres embarazadas y escuchaban música celebrando esto. Cuando hablamos de los responsables de esta masacre, podemos decir que esta masacre fue comandada por Nicolás Castellano Duque, por John Jairo Esquivel Cuadradas, alias El Tigre, y Uber Vánquez Martínez, alias Juancho Dick. Y esto fue ordenado por Jorge 40, quien durante el proceso de Justicia y Paz dijo que estas órdenes habían sido hechas por Carlos Castaño, máximo comandante de las UCI, y respaldada por el más conocido Salvatore Mancuso, jefe del bloque Catatumbo. Aunque los incidentes de violencia en la zona de enero del 2000 justificaran un refuerzo de presencia militar en la región, la Policía Nacional y la Unidad de Infantería Marina responsable de la región dejaron desprotegida esta parte y no impidieron el avance militar de estas tropas. Acá, ¿qué vemos? Vemos 3 elementos importantes de este conflicto. El pueblo, quienes fueron atropellados por estos paramilitares, los paramilitares, quienes fueron los que ingresaron al pueblo y mataron a muchas personas, acabaron con muchas casas, desbarataron el pueblo en tan solo 2 días. Esta masacre es una de las más grandes cometidas a nivel nacional y es recordada por todos los habitantes de este pueblo. Sí, como lo decía mi compañera, realmente fue una masacre bastante grande y muy dolorosa. Y pues investigando y buscando como el por qué suceden estas cosas, realmente la invasión y la masacre que cometieron ellos fue más que todo por tener un control del territorio, porque esto les permitía hacer sus cultivos ilegales, poder traficar y enviar armas de forma ilegal al exterior. Entonces, por lo tanto, pues ellos la opción que tenían y lo que más buscaban, dijeron, pues, invadir con armas, porque pues como lo investigábamos también, ellos iban armados
o sea, lo más armados posibles y pues obviamente pues la gente en el pueblo vulnerable y lo que hacían era pues masacrarlos y de esta forma poder tomar control del territorio. Es importante mencionar que por qué ocurrieron estos hechos. Uno de los factores más importantes del por qué ocurrieron estos hechos era el poder, el querer gobernar ahí, el querer poder transportar armas en este territorio. Era un territorio muy indispensable para transportar cosas. Entonces, las UCI querían llegar a este pueblo y manipular todas las tierras. Por otro lado, ellos acusaban al pueblo de defender la guerrilla. Entonces, tomaron esto como una venganza en contra de ellos por haber supuestamente apoyado a la guerrilla. Y con esto ellos celebraban desquitarse no solamente del pueblo, sino de la guerrilla. Por otro lado, era un sector eh, que producía demasiado tabaco, pues a ellos también les importaba mandar en este territorio y ellos tomaron este pueblo con ese fin, sin importarles todas las muertes que se presentaron allí. Hablando de las consecuencias que trajeron consigo esta masacre, podemos hablar de las consecuencias socioafectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hechos lograron darle un dolor a las familias por la pérdida de sus seres queridos. Además, generaron un desplazamiento gigante de todas estas personas quienes tenían sus predios y tuvieron que abandonarlos por no vivir otra situación como estas. Otras de las consecuencias que trajo consigo estos hechos son las consecuencias económicas. ¿Por qué económicas? Porque las personas se vieron afectadas, porque no debían cargar solamente con el hecho de la muerte de sus familiares, sino que ahora tenían que salir de su pueblo y vivir una vida más difícil en cuanto al sostenimiento de ellos. Y las zonas donde llegaron estos desplazados, pues para muchos de ellos fue difícil llegar sin nada, sin una casita, sin plata, sin nada, llegar a luchar la vida. Y tal vez muchos de ellos no encontraron ayuda del gobierno. Nuestro gobierno se vio afectado también porque tuvo que empezar a invertir dinero en estas zonas, que no eran mencionadas hasta que llegó esta masacre. Otra de las consecuencias que podemos hablar es de las consecuencias políticas que trajo consigo este hecho. A partir de este hecho de violencia, podemos hablar de la ley de víctimas que declaró el gobierno en el 2011. Se declaró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República en el año 2011. Entonces, es importante mencionar estas consecuencias que trajeron consigo estos hechos. Es importante mencionar que son hechos que no podemos dejar en el pasado, que tenemos que hablar de ellos. ¿Por qué tenemos que hablar de ellos? Tenemos que hablar de ellos porque no podemos dejar en impunidad todas esas muertes de estas personas, que sigan habiendo lugares de Colombia que estén desprotegidas. Sí, ahorita se construyeron iglesias, se construyó una escuela, carreteras, pero ¿dónde quedó esa pérdida de esas personas? ¿Dónde quedó todos esos daños psicológicos que tuvieron que enfrentar estas personas? Por lo tanto, es importante tener siempre en la memoria que hechos como estos traen miles de consecuencias, tanto políticas, económicas como sociales. También una de las consecuencias en las que se pudo llegar al indagar en esta masacre del Sarao es que pues se puede resumir en tres elementos esenciales: la inhumanidad, la discriminación y la indiferencia. Pues que estos tres elementos, sumados a la falta de principios morales, la corrupción, la deshonestidad, la delincuencia y el desempleo, fueron elementos detonantes para dicha masacre. En este sentido, también se puede concluir que estas desigualdades sociales
en conjunto con la indiferencia de los gobiernos y de los estamentos del Estado, detonan el poco respeto de la condición humana, ni por los valores morales, ni sociales, ni religiosos. Y sí nos podemos dar cuenta que muchas veces el gobierno no tiene en cuenta a estos corregimientos que son como más apartados, y es ahí donde se presenta más la violencia, más las masacres y más las víctimas, ya que están en pueblos vulnerables donde el gobierno poco atención les presta, y pues eso se puede llamar como una falta de respeto, una falta de inhumanidad, porque pues finalmente todos somos iguales y todos somos humanos y todos tenemos los mismos derechos. Ahí es donde nos damos cuenta que pues a veces el gobierno sí realmente no le da prioridad a quien, o sea, a quien lo merece, ¿no? Porque pues todos merecemos la misma atención y el mismo respeto. Con esto damos fin a nuestro análisis. Es una guerra que no era del pueblo, pero le tocó vivirla. Por eso escuchamos muchas veces la frase que dice, esta guerra no era nuestra, pero nos tocó vivirla. Y es un claro ejemplo de ello. Muchas gracias. Muchas gracias.